Buenos días, jóvenes. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Muy bien, doña Margarita. ¿Me están escuchando bien? ¿Todo está bien? ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, jóvenes, tenemos para distraernos hoy día todo lo que se refiere a patologías adquiridas del sistema urogenital. Vamos a comenzar por las patologías que nos dañan el riñón. Comenzamos por el infarto renal. Ustedes saben lo que es un infarto, ¿no es cierto? Ustedes saben lo que es el infarto cardíaco, cuando se cierra la arteria por algún trombo y deja de llegar irrigación arterial, deja de llegar sangre arterial a esa porción de tejido, lo necrosa y muere. Eso también ocurre en los riñones. Tenemos el infarto renal que se produce por un tromboembolismo secundario a una enfermedad cardiovascular. Existe la embolia de la arteria renal, puede ser por traumatismo, drepanocitosis y por una disección aórtica. ¿Qué vemos en la tomografía? Miren aquí la imagen. Todo esto es una zona infartada. Vean, infarto renal. Vean ahí otras imágenes, están viendo en el parénquima renal. El infarto renal, ustedes saben, jóvenes, se presenta con dolor, ¿no es cierto? Eso en esta diapositiva no están, pero se acompaña de dolor, presenta microalbuminuria, puede presentar hematuria, y en el laboratorio nosotros encontramos un aumento de la deshidrogenasa láctica y qué es la TGO y qué es la TGP. Transaminasa glutámica oxalacética. Esa aumenta durante 24 a 48 horas después del infarto. Son diagnósticos laboratoriales por los cuales uno se puede diagnosticar esta patología. También se presenta la estenosis de la arteria renal. Esto ya les hablé en un tema anterior. Toda estenosis de la arteria renal se acompaña de una hipertensión renovascular. Tenemos como causa la arteriosclerosis, la estenosis fibrodisplástica y el diagnóstico se realiza mediante una angiografía, mejor si es una angiotomografía, y una angioresonancia. Hoy en día, jóvenes, existe un estudio, se llama urotomografía abdominal de vías urinarias altas y bajas. Con ese estudio, ustedes prácticamente ven toda la arteria aorta, la vena cava, ven minuciosamente la irrigación de la arteria renal. Estas imágenes, por supuesto que aquí no están, yo se los voy a mostrar lo que significa o cómo se muestra este estudio de la urotomografía bien hecha. Todo esto se los voy a mostrar cuando tengamos la clase de imagenología. Vean ahí. La angioresonancia tiene una sensibilidad del 100% específico para la angioresonancia. Prácticamente nosotros no la utilizamos, jóvenes, más nosotros utilizamos la angiotomografía. La angiotomografía, pero les recalco, cuando vean los estudios de la urotac abdominal y de vías urinarias, ahí se ve absolutamente todo.
Vean, ahí está la aorta, esta es la aorta, aquí están las ilíacas, la arteria renal izquierda y la arteria renal derecha, donde están viendo ustedes una disminución del calibre. Vean ahí. Aquí lo mismo. Aneurisma y fístulas arteriovenosas. ¿Saben lo que es ustedes un aneurisma, no es cierto? A ver, les voy a dibujar. ¿Están viendo este dibujo, jóvenes? Aquí está la aorta, esta es la arteria renal y aquí esto es un aneurisma. ¿Están viendo? Sí, doctor. El aneurisma son unos sáculos que pueden ser localizados en la arteria renal o dentro de la arteria o dentro de los riñones. La causa más frecuente es la arteriosclerosis, la fibrodisplasia y la neurofibromatosis. Los intrarrenales, cuando es intrarrenal, como están viendo acá, se relaciona, se asocia a la poliarteritis nodosa. Están viendo acá, están viendo acá y están viendo acá. Vean, jóvenes, esto y vean acá cómo se manifiesta. Las fístulas arteriovenosas generalmente son secundarias a procesos tumorales. Cualquier tumor de riñón puede desarrollar una fístula arteriovenosa. Lo mismo que cuando hacemos biopsias de riñón por cualquier motivo o cualquier lesión, herida o una herida punzocortante que pueda tener el riñón, puede desencadenar o luego como complicación secundaria presentarse una fístula. Las causas son traumatismos penetrantes, cirugías, tumores y un proceso inflamatorio. Vean acá, jóvenes, están viendo, son fístulas. La fístula es una comunicación anómala entre la arteria y la vena. Ustedes van a ver que la fístula arteriovenosa nosotros hacemos cuando vamos a hacer la diálisis, ¿no es verdad? La hemodiálisis. Cuando ocurren en el riñón estas complicaciones, generalmente nosotros no entramos a operar. Hoy en día, los vasculares que son intervencionistas entran por la arteria renal, sigan la flecha, entran por la arteria renal, perdón, por la arteria aorta, entran a la arteria renal y aquí cierran, o sea, embolizan la arteria, esa fístula arterio-renal, la cierran, la taponan. Vamos a hablar esto en otro capítulo cuando hablemos de cáncer de riñón. Vean ahí, otra fístula, oclusión de la vena renal. Es una oclusión extrínseca, puede ser directa, puede ser ocasionada por una trombosis de la vena renal asociada a una enfermedad renal primaria. La trombosis de la vena cava, generalmente procedente de las venas de la pelvis.
trombosis de la vena renal como fenómeno primario en lactantes. Esta patología yo nunca la he visto, jóvenes, pero se presenta. Ahí tienen una trombosis de la vena renal. ¿Están viendo esa trombosis? Ya. Cuando preparamos estos slides, no encontramos el tratamiento como para que ustedes puedan entender. Pero ustedes tienen que saber que todo tratamiento de un infarto, si ustedes tienen un infarto cardíaco y más aún cuando hay un infarto renal, el tratamiento se realiza a base de streptokinasa. Yo como urólogo no tengo la experiencia de manejar este tipo de medicamentos. Generalmente está en manos de los terapistas y de los cirujanos vasculares, que son diluchis y dominan este campo. Lo mismo que para una trombosis de la vena. Cuando hay una trombosis de la vena, si es muy grande, he visto a los cirujanos vasculares realizar una cabografía, localizan el trombo de la vena, clampean la vena, abren la vena, retiran el trombo y la vuelven a cerrar. Cuando es un trombo pequeño, utilizan heparina en altas dosis. Ustedes han visto ahora durante la pandemia en esta pandemia han utilizado heparina en los pacientes que se van complicando. ¿Por qué razón? Porque producía una alteración vascular. Se cerraban las venas y había una alteración a nivel del glóbulo rojo, donde, bueno, es un poquito complicado, pero ustedes saben que el glóbulo rojo tiene el grupo M, está asociado a 4 grupos pirrólicos de hierro, ¿no es cierto? A ese nivel es que ataca el virus. Entonces, para que no ocurra eso, se hacían tratamientos con heparina de inyección subcutánea para que no ocurra destrucción del glóbulo rojo. Esto, lógicamente, ustedes tienen que investigarlo por su cuenta. Enfermedades adquiridas del ureter. Vean la flechita, jóvenes. Aquí está el riñón y aquí está el ureter. Si son enfermedades adquiridas, no son de nacimiento, no estamos hablando de patologías congénitas, estamos hablando de patologías que aparecen luego de que ustedes nacen. Por lo tanto, son intrínsecas, quiere decir que se presentan dentro del conducto, como ser cálculos, tumores, la tuberculosis y la esquistosomiasis. Las patologías extrínsecas tenemos cuando hay estreñimientos graves como en los fetalomas, en los miomas uterinos, en cáncer de cérvix, en tumores pelvianos. Existe el síndrome de la vena ovárica que se presenta en las mujeres durante el proceso menstrual, no en todas, que aumenta considerablemente el grosor de la vena ovárica del lado derecho. Y luego tenemos la enfermedad de Ormond. Esta es la enfermedad de Ormond, que es una fibrosis retroperitoneal. Ustedes saben que nuestros riñones están en el retroperitoneo, no están dentro de la cavidad abdominal, están en el retroperitoneo. Quiere decir que hay una capa peritoneal que separa las vísceras de los riñones. Entonces, ese peritoneo posterior
es el que se fibrosa, se endura y va comprimiendo, fíjense, va comprimiendo los ureteres. Y si comprime los ureteres porque ocasiona una retracción fibrosa, si comprime el ureter, entonces nos va a ocasionar una hidronefrosis bilateral. Y si esa retracción continúa, esa fibrosis retroperitoneal, si continúa y nos obstruye la salida de la orina de los dos riñones, vamos a llegar a qué cuadro, doña Carlita Cecilia? Insuficiencia renal, A doctor. una insuficiencia renal. Por lo tanto, el tratamiento de inicio se utilizan corticosteroides que mejoran levemente el cuadro, pero estos cuadros, esta patología termina en una cirugía donde los ureteres que son extraperitoneales, se abre el retroperitoneo y el ureter se mete dentro de la cavidad abdominal. Ese es el tratamiento quirúrgico. Las causas, tenemos la enfermedad de Hodgkin, puede ser un carcinoma de mama, un carcinoma de colon. Clínicamente, el paciente presenta dolor principalmente en la región lumbar, malestar general, pérdida de peso, aumenta la urea, por supuesto que está entrando en insuficiencia renal. Diagnóstico se realiza mediante una urografía o una uretrografía retrógrada o bien una ultrasonografía, que es una ecografía. La ecografía nos va a detectar una hidronefrosis bilateral, pero el mejor estudio tiene que ser mediante un contraste. Una urografía excretora mientras los niveles de urea creatinina estén normales. Pero si el paciente está con insuficiencia renal, se puede realizar una uretrografía o una pielografía ascendente para el diagnóstico, jóvenes. La obstrucción secundaria a una patología maligna vean acá la obstrucción cuando tenemos nosotros jóvenes con cáncer de testículo. El cáncer de testículo hace que se agrande la cadena ganglionar en el retroperitoneo y por lo tanto comprime, realiza una compresión ya extrínseca al ureter, ocasionándonos una hidronefrosis. Lo mismo que el cáncer de colon, cáncer de cuello, los miomas uterinos, en fin. Las enfermedades adquiridas de la vejiga, tenemos la cistitis intersticial, úlcera, llamada también úlcera de Hanner, y fibrosis submucosa. Es una patología que se presenta principalmente en mujeres de mediana edad. Se caracteriza, vean la flechita, por una fibrosis de la pared vesical con la consiguiente pérdida de la capacidad. Les voy a explicar esto, jóvenes. La cistitis quiere decir un proceso inflamatorio que comienza por la submucosa y principalmente por la cúpula de la vejiga. Vean la flecha. Por la cúpula de la vejiga, donde luego del proceso inflamatorio produce una ulceración. Se ulcera la vejiga, quiere decir que produce una herida en la mucosa. Posteriormente, a ver, cierren ese micrófono, jóvenes. Posteriormente, cicatriza. Al cicatrizar, produce un tejido duro que pierde elasticidad. Pero así como hay esta úlcera, presenta una serie de úlceras a lo largo de toda la vejiga. Unas están cicatrizando, otras ya están presentes. Por lo tanto,
esa cicatrización de la mucosa hace que pierda la elasticidad y la distensión. Ustedes saben que cuando ustedes orinan o realizan el proceso de la micción, todo este tejido es elástico, por lo tanto, se llena de su contenido de unos 300 centímetros, 350, se orinan y se vacían. Luego, paulatinamente, los ureteres que están acá van emitiendo orina, o sea, viene de los riñones, y esta vejiga se va distendiendo paulatinamente hasta que llega a unos 250 centímetros cúbicos, donde ya existe el primer reflejo de la micción, donde ya les dice, quiero orinar. En las cistitis jóvenes, como disminuye la capacidad, esa pobre mujer, a medida que se va dilatando o distendiendo la vejiga, comienza a sentir dolor que solamente se alivia con la micción, o sea, vaciando la vejiga. Quiere decir que esa paciente presenta polaquiuria, orina a cada rato. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento consiste en introducir nitrato de plata a la vejiga para cauterizar esas úlceras que no nos da muy buen resultado. Esto no está en los libros. Yo lo aprendí cuando hacía la especialidad allá en el Brasil. Se prepara un cóctel, quiere decir una mezcla de dimetilsulfóxido, heparina, silocaína, dexametasona. Anoten, jóvenes, dimetilsulfóxido, heparina, silocaína, puede ser hidrocortisona o dexametasona, como ustedes quieran, y se hace instilaciones vesicales, quiere decir, se mete dentro de la vejiga, son aplicaciones que se realizan semanalmente. Ese es un buen tratamiento cuando está iniciando el cuadro. Cuando llega el paciente ya en un periodo tardío, donde la vejiga es chica, todo esto está endurecido, ahí se realizan las dilataciones hidrostáticas. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres bajo sedación o bajo anestesia, se introduce una sonda vesical, y bajo anestesia se introduce a presión 1 litro o 1,5 litros de suero. Quiere decir que, como está con anestesia, se logra romper, se rompe la mucosa. Están viendo aquí, se rompe esta mucosa porque está fibrosada. La hiperdistensión logra que se rompa esto y luego se introduce ese compuesto que les indiqué. Entonces, eso hace que la mujer recupere paulatinamente la capacidad vesical. Es un tratamiento, lógicamente, muy dificultoso y sufre bastante la mujer con este tratamiento, pero es el único con el cual se cuenta para superar este cuadro. Ahí tiene la cistitis, la clínica, los signos, los datos de laboratorio. Puede haber una microhematuria microscópica, las pruebas de la función renal son normales. Diagnóstico diferencial, la tuberculosis. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la tuberculosis, jóvenes, también ocurre lo mismo. El bacilo de Koch llega a la mucosa vesical, produce una erosión de la mucosa vesical, cicatriza dificultando la distensión vesical. Y la esquistosomiasis. En la esquistosomiasis nosotros tenemos que tomar en cuenta el lugar donde se encuentra el paciente, porque ustedes saben que es una patología endémica, ¿no es cierto? Las complicaciones. Si hay retracción de la mucosa, entonces quiere decir que se produce una estenosis
del meato ureteral en forma gradual. Asimismo, puede ocasionar reflujo en un comienzo, reflujo vesico-ureteral por el aumento de la presión intravesical. Aquí está la sobredistensión hidráulica, lavado vesical con nitrato de plata. Bueno, ya ustedes lo van leyendo, jóvenes. Pero aquí está lo que les decía, la heparina, la prednisona. Esto solamente yo se los cuento porque no les voy a preguntar, pero es bueno que ustedes lo tengan en la cabeza para saber que ese cóctel, aquí están viendo, no viene como yo se los he dictado a ustedes. Yo aprendí que se realice esa mezcla con buenos resultados. Se deben dar sedantes generales. En uretritis senil ayudan a los supositorios vaginales de dietilestilbestrol. El pronóstico de esta patología, la mayoría de estos pacientes responden a las medidas anteriores. Por lo tanto, no se puede realizar cirugía. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Vean ustedes, jóvenes. La incontinencia urinaria se presenta más, en el hombre se presenta generalmente secundaria a cirugías urológicas donde hay lesión del esfínter externo. Pero en las mujeres es diferente. ¿Por qué razón? Ustedes, mujercitas que son jovencitas, el cuello de ustedes, aquí el meato de la uretra, en ustedes está allá arriba. Allá arriba. ¿Por qué razón? Porque una parte de su vejiga, la parte posterior, es intraperitoneal y esta parte anterior de la vejiga está en el espacio de Retzius, que es extraperitoneal. Pero detrás de ustedes, jovencitas, está el útero. Aquí está la uretra y detrás está la vagina. Entonces, el útero está casi en contacto con la vejiga por la parte posterior. Y en las mujeres que son jóvenes que nunca han tenido hijos, aquí existe el piso pélvico. Este es el piso pélvico que hace que tanto la vejiga como el útero estén allá arriba. Cuando existen embarazos, en los embarazos, el útero que está dentro de la cavidad abdominal va desarrollándose, va creciendo y hace que por efecto del parto primero y por el mismo embarazo, hace que este piso pélvico que está acá descienda más o menos unos centímetros, baje por el peso del útero. Al descender el piso pélvico, por supuesto que desciende el cuello de la vejiga y el meato uretral se hace más externo. Y si vienen otros embarazos, puede ser un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Ustedes saben que antes nuestros padres se caracterizaban porque éramos muchos. Yo tuve, no éramos, mi madre se embarazó 9 veces y nosotros quedamos 5 hermanos porque 4 murieron. Pero ahí antes prácticamente era normal tener 7, 8 hijos, ¿no es cierto? Espero que ustedes, señoritas, sigan el ejemplo porque Bolivia necesita poblarse, necesitamos gente, ¿no es verdad? Entonces, con esta serie de embarazos hace que descienda el piso pélvico. Al descender el piso pélvico, este piso pélvico baja, entonces la mujer cuando tose, ríe, estornuda, hay un escape de orina hacia afuera. Eso se llama incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Está bien? Incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes son jovencitas, señoritas, la presión es de 100 milímetros acá, en la uretra. Pero a medida que va
los hijos, a medida que va descendiendo, prácticamente va disminuyendo esa presión intrauretral. Además, que cuando ustedes jovencitas pasen de aquí unos 15 o 20 años, prácticamente el tejido muscular en la mujer cambia. Vulgarmente aquí en el oriente decimos se hacen plequecó, o sea, los tejidos se hacen mucho más laxos, por lo tanto facilita asimismo el descenso y por lo tanto la incontinencia urinaria. ¿El tratamiento en qué consiste? El tratamiento en la mujer es netamente quirúrgico, vale decir, tenemos una cirugía que hacemos los urólogos, donde la cirugía de Burch consiste en suspender el cuello de la vejiga, lo fijamos a la vagina, damos el punto en vagina, aquí está por detrás, aquí al ladito está, damos el punto a la vagina y esa vagina lo subimos al Cooper. El Cooper que es un ligamento fibroso que está en la parte posterior de la sínfisis del pubis. Fijamos, damos el punto en vagina, lo subimos y de esa manera solucionamos la incontinencia urinaria. Hoy en día se utilizan los sling, la TOT, la TBT, una serie de cirugías jóvenes, ¿okay? Lógicamente eso ustedes deben saber, con que sepan que ustedes que la causa de la incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer se soluciona, el tratamiento es netamente quirúrgico. Ahí está. Enuresis. ¿Qué es la enuresis? Es la micción involuntaria durante la noche. Eso generalmente se presenta en los niños. ¿Y por qué? Porque existe una falta de maduración del sistema nervioso que inerva prácticamente la vejiga, ¿no es cierto? Pero también se puede presentar por problemas de tipo psicológico. El miedo hace que ocurra una relajación de los esfínteres. ¿Qué quiere decir? Existen hombres que son tan imbéciles que llegan a pelear con la madre, gritan y prácticamente los niños se asustan porque para los niños nuestros héroes son nuestros padres, ¿no es cierto? Pero al ver nuestro padre transformado despierta un temor y prácticamente eso hace que... Pero un ratito voy a ver mi batería. Hace que los niños se orinen en la cama. Quiere decir que cuando están durmiendo en la noche, el hecho de solamente escuchar la voz del papá prácticamente hace que se orinen. También no le echemos la culpa a los papás, también las mamás, que se orinan los niños y como no saben que esto es una enfermedad, en vez de tranquilizarlos, más bien les dan huasca, ¿no es verdad? Eso también es culpa de las madres. Ustedes han visto en esa película el gladiador. El gladiador, cuando antes que salga a la arena a pelear el gladiador, había un hombre que se orina de pie, estaba parado y tenía tanto miedo que se orinó. Hubo una relajación del esfínter vesical. Lo mismo ocurre en los niños, en la enuresis, cuando los niños se presentan, o mejor dicho, tienen problemas de tipo psicológico, ¿no es verdad? De todas maneras, cuando existe estas patologías, lo que uno tiene que hacer es educar la vejiga de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Si doña Brígida, generalmente las mujercitas no presentan, más los varones son los más orinones. Entonces, si un varón presenta esto, que a la mujercita también pueden presentar, por supuesto, procurar que disminuya la cantidad de ingesta de líquidos, no dar café, no dar Coca-Cola, no dar té, y hacer que orine, por decirle, digamos, el último papá o la mamá que duerma al último, la hace orinar. Luego pone el despertador y despierta a las 3 de la mañana.
Uno despierte, va, lo levanta al niño o a la niña y ustedes saben que chibi, 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 chibi y orina. Luego puede estar unos 15 días a esa misma hora. La vejiga sabe que a las 3 de la mañana va a orinar. Luego de unos 15 días, en vez de despertar a las 3, despierta a las 5 de la mañana. Entonces ya tenemos desde las 12 hasta las 5, son 5 horas. Y así se va reeducando la vejiga. A veces cuando no da resultado este procedimiento, se imipramina con el nombre que viene con nombre de tofranil, de 25 miligramos, que se da a los niños a eso de las 6 de la tarde, y con eso prácticamente mejora este cuadro clínico. Sigamos adelante, que esto es largo. Psicodinamia, el nacimiento de un hermano, ahí tiene para que ustedes lean. Por supuesto que no existe